El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse. Hermanos, este cuarto domingo, después de la resurrección del Señor, se llama el Domingo del Buen Pastor. A veces nosotros acreditamos la palabra buen pastor únicamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Ahí paramos, ¿no? El buen pastor es aquel que se preocupa por las ovejas, dice. Por eso buen pastor también será el jefe del Estado, si no se preocupa únicamente por su puesto, sino por todos aquellos que lo eligieron. Buen pastor serán los parlamentarios, si no pelean únicamente y lagartean su puesto, sino que se preocupan por aquellos que los eligieron. Buen pastor es el que gobierna nuestro departamento, se preocupa no únicamente por su puesto, sino por todos los que vivimos en el departamento. Buen pastor es el alcalde también, si se preocupa no solo por él mismo, sino por todos nosotros. Buen pastor es el padre y la madre de familia, que se preocupan por la formación de sus hijos. A veces únicamente se preocupan porque sus hijos se presenten muy bien y sus hijas sean lo mejor del pueblo, pero no se preocupan por la formación del hijo. Buen pastor es el padre y la madre de familia que se preocupan por la formación de sus hijos, para que sus hijos sean buenos ciudadanos. Y buen pastor es aquel que se preocupa no únicamente por el bien externo, el bien que nos reúne y el bien que queremos abarcar, sino aquel que se preocupa, como dice el apóstol San Juan, porque todos reconozcamos que Dios es nuestro Padre. Buen pastor es Él. Aquel que únicamente se preocupa por los bienes efímeros, lo que pasa. Todo esto pasa. Todo. Tumbaron el templo de Jerusalén, que era lo más hermoso. Todo esto pasa. Pero lo que no pasa es precisamente el que tengamos en la mente el concepto de que tenemos un Dios. El mismo Jesucristo nos lo dirá después. Ustedes no se preocupen tanto sino por saber que Dios los ama y que ustedes creen en mí, dice nuestro Señor. Crean en eso. Y ustedes tienen una base suficiente para poder vivir bien, nos dice Jesucristo. De modo pues que no es únicamente velar por los bienes efímeros, lo que pasa, sino por el bien que no pasa. Hay un bien que no pasa, dice San Pablo. Ese bien es el bien que Dios ha construido también para todos nosotros. El que se preocupa por todo esto es buen pastor. Por eso, hermanos, tenemos que analizar nosotros si en realidad yo, en el puesto que tengo, en mi obligación que tengo,
soy un buen pastor o una oveja que en realidad se amolda a lo que tiene que hacer y mira que su trabajo no es únicamente para él mismo, sino que su trabajo se abre para todos. Coloquemos un ejemplo, una persona que atiende una tienda, está ganando para él mismo, pero si atiende muy bien a las personas, está siendo una buena oveja que se comunica con los demás y está ayudando a los demás. Y aquel que compra también está precisamente viendo por él mismo y por los demás. A veces nosotros no pensamos sino en el yo, pero no pensamos en todo lo que abarca mi actitud, mi manera personal, mi comportamiento como ciudadano. Todo esto nos exige nuestro Señor para ser una buena oveja dentro del rebaño de Jesús. Jesús nos hace ese llamado. Muchos que están ejerciendo puestos directivos tienen que ser el buen pastor. ¿Para qué? Para que todo ciertamente se analice para bien de todos. Los que están ejerciendo puestos legislativos tienen que darse cuenta que legislan no únicamente para su bolsillo, sino que legislan para todo el bien del pueblo. Aquellos todos que tienen algún puesto en la mano, algún empleo, dense cuenta que no es únicamente para decir tengo empleo, sino que mi empleo se extiende precisamente para ayudar a todo el mundo. Ese es el buen pastor y la buena oveja al mismo tiempo. Hermanos, ese es el llamado que se nos hace en un día como este. ¿Qué hacemos nosotros con cantar los aleluyas de la resurrección si somos egoístas? ¿Qué hacemos si pienso únicamente lo mío? ¿Qué hacemos únicamente si pienso que los demás no me interesan? Ahí verán cómo se baten. Hermanos, nosotros tenemos en la iglesia un gran pastor, el Papa Francisco. El Papa Francisco ha visto todos esos problemas y sin embargo ha visto la necesidad de su presencia en algunos lugares que inclusive desean ver la presencia de Jesucristo en el jefe de la iglesia, y allá se ha extendido. Allá ha ido él a entregar el mensaje de la salvación. No solo el mensaje económico, porque lo ha llevado, sino que también ha llevado el mensaje de la salvación, que es el que más nos debe importar a nosotros. El buen pastor se preocupa por sus ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor va entregando precisamente su vida en las obligaciones bien cumplidas por sus ovejas. Ese es el buen pastor. Cada uno de nosotros podemos estar ejerciendo ese cargo. Buen pastor con el cargo que tenemos, buena oveja cumpliendo el llamamiento que Jesús nos hace para pertenecer al rebaño de Cristo. Hermanos, nuestro Señor también nos da un lema y nos dice: si usted quiere ser discípulo mío, es decir, quiere pertenecer a mi rebaño, haga una cosa, haga lo que yo le digo, haga eso. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos ha dicho? Él no ha sacado absolutamente nada de la nada, sino que desde que el hombre fue creado, tiene unos lemas. Respetar la vida de sí mismo y respetar la vida de los demás. Respetar los bienes de sí mismo y respetar los bienes de los demás. Ser honesto en la sociedad para que los demás también aprendan a ser honestos. Ser ciertamente una persona justa, es decir, que en realidad haga lo que le toca que hacer y más inclusive lo que le toca que hacer en bien de los demás, para que en realidad nosotros pertenezcamos a ese discipulado de Jesús, es decir, a su rebaño. Nosotros tenemos que velar es por eso, no únicamente para aplaudir a nuestro Señor porque es el buen pastor. Nadie lo puede negar, Dios mismo lo dijo, Cristo es Dios y lo dijo: yo soy el buen pastor, velo por mis ovejas, busco las que se han perdido, tengo otras ovejas que hay necesario traerlas también, doy mi vida totalmente por las ovejas. Sí, con gusto lo hacemos y nosotros realmente nos sentimos felices por tener un buen pastor como Jesús, pero no es únicamente tenerlo a Él, tenemos nosotros que imitarlo. La vida de Jesús en el mundo no fue únicamente para que la leamos en la Sagrada Escritura y veamos que en realidad todos los encuentros y en todas las situaciones en que Cristo estuvo haciendo el bien, es para que nosotros reflejemos en nuestra vida la vida de Jesús, que mis pasos sean los pasos de Jesús,
mis conversaciones sean las conversaciones de Jesús, mis actividades cumpliendo el deber como lo cumplió Jesús. Es decir, hacer en la vida lo mismo que Jesús nos enseñó a hacer cuando estuvo con nosotros. Eso es ser la buena oveja, pertenecer al rebaño de Jesús, ser buen discípulo de Jesús. El encuentro con nuestro Señor no es únicamente para cumplir, el domingo fui a misa, sino para que al escuchar el mensaje de la palabra de Dios me dé cuenta de los ejemplos que Jesús nos dice. Él fue el buen pastor, quiere que yo sea la mejor oveja, pero para ser la mejor oveja tengo que hacer lo que Jesús me dice. Si Él me dice a mí las cosas, yo hago todo lo contrario, no puedo ser la mejor oveja, inclusive estoy hasta por fuera del rebaño. Pero en este momento, aun cuando estemos fuera del rebaño, nos sintamos fuera del rebaño, veamos cómo nuestro Señor, al encontrarse con nosotros y hacernos la invitación a que pertenezcamos a su rebaño, nos sigue diciendo, haga lo que yo le digo. El mismo San Pablo nos dice a nosotros que lo que Dios nos pida a nosotros no es cosa que en realidad nos cueste mucho, es cumplir los mismos mandamientos que tenemos por ley humana. Esos mandamientos fueron consagrados por Cristo en el cristianismo, en el Evangelio los encontramos, y esos mandamientos los vamos encontrando. No nos contentemos ahora con oír tanta gente que ha muerto, no solo por la epidemia, sino porque hay otra epidemia. Hay un malestar en el hombre, una cierta injusticia o justicia mal entendida que está acabando con la vida de la humanidad. Desde los niños hasta los jóvenes, hasta los ancianos, están sufriendo todo ese percance. No nos contentemos con ver el ambiente, es que este es el ambiente que tenemos que vivir y adelante, no. Cada uno, como oveja que pertenece al rebaño de Jesucristo, tiene que ser humildemente obediente a la voz del pastor. Cuando la oveja es obediente a la voz del pastor, el rebaño va bien. Y no solo va bien, sino que se va extendiendo y va haciéndose más grande todavía. Y nuestro Señor hoy confía en que cada uno de nosotros, con nuestro comportamiento y con nuestra conducta, con el cumplimiento de nuestros deberes y el acercarnos a Dios permanentemente, nosotros seamos quienes llegamos hasta muchas partes a dar la solución a los problemas. Quiere San Juan también que nosotros tengamos esa conciencia clara de que Dios es nuestro Padre. Cuando yo tengo la conciencia clara de que Dios es mi Padre, estoy creyendo en Dios. Tengamos la conciencia clara de que con Jesucristo lo podemos todo. San Pedro le dijo a todos los que estaban escuchándolo, ustedes ciertamente pecan por ignorancia, pero sepan que Jesús, que murió por la redención de todos, sigue implorando al Padre que nosotros nos acerquemos a la familia de Dios, al rebaño de Dios. Dice, el arrepentimiento de nuestras faltas y el querer consagrarnos a la persona de Cristo, el mejor camino para encontrar a Dios, que es nuestro Padre, y conformar todos íntegramente la familia de Dios. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde al día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.